Estamos aquí, compañeros, compañeras, mis queridos ciberescuchas, estamos en el qué bueno que están aquí. No se foro. vayan. Ricardo Flores Magón va a venir, vamos a enlazarnos con Noam El problema a Chomsky. veces de invitar personajes Así es históricos que a esta feria es que la historia se nos mete en el camino. Ustedes saben que en Brasil en estos días está el destino de Brasil, depende en cierto modo el destino del mundo. Y Noam Chomsky, a sus 90 y tantos años, decidió verlo en persona, testimoniarlo en persona y fue a Brasil. Pero desde allá tuvo la gentileza, la solidaridad, mejor dicho, de aceptar darnos una hora, una conversación de una hora a todos nosotros en esta feria del Zocalo. Entonces vamos a tener una conversación con vía Zoom con Noam Chomsky, el gran lingüista, el pensador de izquierda, progresista. Invitamos a... Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí en la fil del Zócalo. Estamos a punto de iniciar lo que es la conferencia de Noam Chomsky. Saben que es un sociólogo, lingüista, y bueno, uno de los más representativos, está a favor de la anarquía casualmente, ¿no? Así es que bueno, pues ya estaremos aquí viendo, ¿no? Ya les estaré platicando qué tal, ya les estaré llevando. Me decidí hoy, lo van a estar transmitiendo en redes sociales, pero hoy decidí estar aquí para que veamos el ambiente cómo está, ¿no? Desde aquí, desde la FIL, y escuchar esta magna charla vía Zoom, independientemente de que es de Zoom. La verdad es bastante interesante. Es un evento histórico, es un evento pandémico en donde estamos en plena guerra. Él es de los hombres que más ha criticado todo lo que son los sistemas, de los filósofos, de todo lo que ha hecho, ¿no? Así es que bueno, pues ya les estaremos platicando, porque es uno de los críticos, casualmente es uno de los críticos más fuertes dentro de lo que es el mundo, ¿no? Sin embargo, se queda corto a veces en algunos aspectos y bueno, estaremos viendo. One of the factions has simply been driven off the spectrum. It's not a parliamentary party any longer. En las últimas décadas, explicitly committed to one thing: denial. En las últimas décadas, una de estas dos facciones se salió del espectro, ya no es un partido parlamentario. The leader of the Republican Party, Mitch McClintock, makes it very clear during the Obama years that unless Republicans were in office, they would simply block everything that might be helpful to the population, that might give aid to the Democrats. Durante los años de Obama, la dirección de los republicanos hizo claro que bloquearía todas las medidas que ayudaran a la población. Feel they have no commitments to the countries. You compare Latin America with East Asia, very striking. Latin America is rich in resources, has not developed. East Asia, poor in resources, has developed. The main difference is the attitude of the elite sectors. In Latin America, they have no commitment to the country. They invest abroad, they send their capital abroad, they have homes in Paris, in East Asia. They're under state control, capital is restricted, investments targeted. En Brasil el resultado es muy incierto, pero hay un problema más general en América Latina, que es que las élites, mayormente blancas, no tienen ningún compromiso con su propia población, con el desarrollo de su propia población. Hay un contraste muy claro entre América Latina y el este asiático por la actitud de sus élites, que en América Latina no tienen ningún compromiso con su propio país, invierten en el extranjero, tienen casas en Europa, etc. Unless this deep traditional problem of Latin America is overcome, it's going to be very hard to escape the control of the very rich and the international investment community, with the United States at the center of it.
Si este problema no es superado en América Latina, va a ser muy difícil romper con el dominio de los súper ricos y de los inversionistas extranjeros de toda la comunidad imperialista con Estados Unidos en el centro. So there's a dual problem. The radical inequality, right-wing power in the United States with its overwhelming international influence, Así and que hay the un problema dual. pathology in Latin America. Así que hay un problema dual. Por un lado, este régimen de extrema desigualdad, de radical desigualdad en Estados Unidos, y por el otro, el de la pobreza en América Latina. This is coming to a head, actually, in the next month, with the election in Brazil and in the United States. Esto va a resolverse en el siguiente mes, pues hay elecciones en Brasil y en Estados Unidos. The two major Western Hemisphere powers Las dos mayores potencias del hemisferio occidental. will have an enormous impact. I should add another point. The impact may determine the survival of the human species. That's not an exaggeration. Y lo que pase ahí determinará si la especie humana sobrevive o no. No es una exageración. The Republican Party in the United States is 100% denialist. They deny anything connected with global warming. El They Partido are in Republicano de Estados favor Unidos of es 100% maximizing the negacionista. use of They are in favor of maximizing the use of fossil fuels, eliminating measures to mitigate their destructive consequences. That's No the creen en United absoluto en el calentamiento global. Bloquean todas las medidas para disminuir las emisiones de carbono que afecten la ganancia. Now let's turn to Brazil. In the Brazil elections, the primary issue is the fate of the Amazon. Ahora veamos Brasil. Ahí la cuestión principal es el destino del Amazonas. It's been understood for a long time that under current trends, the Amazon will not be able to replenish itself. The logging, the destruction of trees will reduce the moisture necessary to sustain the Amazon. It'll turn to savanna. Está estudiado, está determinado que de seguir la tendencia como es actualmente, el Amazonas no podrá recuperarse. La tala de árboles, la pérdida de árboles hará que se pierda la humedad necesaria para que el Amazonas se recupere y siga existiendo. The Amazon is a major carbon sink for the entire world. It will become a carbon emitter, at which point we may be at the edge of survival. El Amazonas es uno de los principales absorbedores de carbono y si esto sigue así puede convertirse en un productor de carbono, lo cual amenaza nuestra sobrevivencia. The Bolsonaro regime, like the Republican Party in the United States, is committed to destroying the Amazon as quickly as possible for the benefit of profits for the mining, agribusiness, logging corporations. El régimen de Bolsonaro, tal como el Partido Republicano Estadounidense, está comprometido a destruir el Amazonas si esto produce ganancias para las industrias extractivistas, mineras, etc. One of the most shocking things about the election a few days ago was that Ricardo Salles was elected senator. He is the man who ran Bolsonaro's program to destroy the Amazon as quickly as possible. Una de las cosas más alarmantes de las elecciones que tuvieron lugar
el domingo pasado es que Ricardo Salas fue electo senador. Ricardo Salas es el hombre que encabezó el programa de Bolsonaro para destruir el Amazonas. Another few years of Bolsonaro in Brazil and of the Republicans in the United States might lead the world to the brink of irreversible tipping points. Done. Finished. Unos pocos años más de Bolsonaro en Brasil y de los republicanos en Estados Unidos pueden llevar al mundo más allá del punto de no retorno y caput, terminado, se acabó. The stakes in the next month are extremely high. Lo que se juega en los últimos meses es muchísimo. Básicamente, pues las cosas no parecen ir mejor en Europa. El impacto que dejó la pandemia, la crisis económica, que dejan a Europa muy difícil y que pues la dejan sin una dirección clara de qué piensa Noam Chomsky de la situación en el viejo continente. The Ukraine war, the Russian invasion, is a criminal act in itself. La invasión rusa de Ucrania es en sí mismo un acto criminal. One consequence is that it has reversed the limited efforts to deal with the impending environmental crisis. Una de It sus has consecuencias reversed them. Now Europe is moving towards maximizing fossil fuels when it should be ending them. The United States is Una de sus consecuencias, ha sido que se han tenido los esfuerzos por enfrentar la crisis ambiental. Europa, en vez de estar disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, está maximizando su uso. The United States is opening new fields for oil exploration, building new pipelines, when it should be devoting all resources to ending the use of fossil fuels. Estados Unidos está construyendo nuevos pozos, nuevas pipas, nuevos oleoductos, cuando lo que debería estar haciendo es todos los esfuerzos posibles para terminar con la dependencia de los combustibles fósiles. The United States is trying to pressure Saudi Arabia to increase oil production when it should be ending oil production. Estados Unidos está presionando a Arabia Saudita para que produzca más petróleo cuando debería estar intentando eliminar la producción de petróleo. We have a short period in which it is possible to overcome the lethal effects of fossil fuels and to move towards a much better future based on sustainable energy. Tenemos una breve ventana de tiempo en la que podemos todavía terminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles y movernos hacia formas más racionales de energía. Instead of making use of this brief opportunity, we are wasting it by doing exactly the opposite of what must be done, wasting huge resources in destruction, in use of fossil fuels, when we must be bringing them to an end. En vez de aprovechar esta breve ventana, estamos desperdiciándola haciendo exactamente lo contrario, apoyándonos más en los combustibles fósiles cuando deberíamos estar terminando con ellos. The fact of the matter is that Western Europe and Russia are very natural partners. Western Europe has advanced industry, technology, high scientific culture. Russia has virtually
no economy, but it has enormous mineral resources, and it does have scientific expertise. The two are extremely natural partners. If they're cut off, Europe is going to decline seriously. El asunto es que Rusia y Europa Occidental son aliados naturales. Europa tiene industria, una gran economía, mientras que Rusia prácticamente no tiene economía, pero tiene vastos recursos naturales y también mucha preparación científica. Esto los hace aliados naturales, y si esta alianza se rompe, Europa declinará. That's why in Europe's industrial center, Germany, you find that over 3/4 of the population want to move to negotiations now to end the horrors in Ukraine and to move towards their natural partner. Por eso es que 3/4 partes de la población alemana, que es el corazón industrial de Europa, favorece que haya acercamientos para terminar las atrocidades en Ucrania y reacercarse con su aliado natural. The United States, of course, wants to break the relation between Europe and Russia. This goes way back. It's an old issue, right through the Cold War. Estados Unidos, naturalmente, quiere romper esta alianza entre Europa Occidental y Rusia, que es una intención que va desde mucho tiempo atrás, desde la Guerra Fría. Right through the Cold War, there has been a conflict between two visions for Europe. One is the Atlanticist vision, based on NATO, run by the United States. Europe should be a semi-colony of the United States. That's one. Desde la Guerra Fría ha habido dos visiones para Europa. Una es la visión atlántica, en la que Estados Unidos debería aliarse, Europa debería aliarse con Estados Unidos hasta el punto de convertirse en una neocolonia de Estados Unidos. Esa es una. Was proposed, the primary proponent was Charles de Gaulle. He called for an independent Europe, an independent force in world affairs that would include Europe and Russia. Mientras que la otra es la de una Europa independiente, cuyo principal vocero fue Charles de Gaulle, que llamaba por una Europa independiente, una fuerza independiente en el mundo. When the Soviet Union collapsed, this vision was elaborated further by Mikhail Gorbachev, who called for a common European home from Lisbon to Vladivostok with no military blocs and cooperation to bring about a social democratic future for the whole region. Desde la caída de la Unión Soviética, un exponente de esta otra visión fue Mikhail Gorbachev, que llamaba por una sola sociedad europea desde Lisboa hasta Vladivostok, que pudiera avanzar hacia un futuro socialdemócrata. Emmanuel Macron's negotiations with Putin were basically an effort to move towards the common European home. Emmanuel Macron está haciendo esfuerzos para avanzar hacia un hogar común europeo. Putin, in his criminal stupidity, drove Europe into the pocket of the United States. He handed Washington its most welcome gift, the Atlanticist NATO vision. En su criminal estupidez, empujó Europa al bolsillo de Estados Unidos, dándole a este un regalo inapreciable. From Russia's point of view, it was pure imbecility. Desde el punto de vista de Rusia, fue pura imbecilidad. Now, Europe is facing the question, shall it
be a U.S. satellite and move forward to decline, or shall it break out, become an independent force, pursue the de Gaulle-Gorbachev vision? That's a decision that Europe has to make. Ahora Europa enfrenta la decisión de si avanza hacia convertirse en una neocolonia de Estados Unidos y declinar, o avanzar hacia ser una potencia independiente como habían propuesto de Gaulle y Gorbachev. Shall I go to the next question? La leo. Bueno, aquí la pregunta es si no es injusto el reclamo de los países desarrollados a países ricos que quieren que las naciones en desarrollo y las naciones pobres maximicen sus esfuerzos contra el cambio climático, considerando que la responsabilidad tanto histórica como actual en la producción de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, le corresponde a las naciones ricas y desarrolladas. Y ahorita voy a subir un ejemplo de esto. Por ejemplo, esta simetría está dramáticamente ilustrada por el hecho de que Estados Unidos tiene una producción de más de 20 toneladas de CO2 al año por habitante. En el caso de México, este índice es de 4.1 toneladas. It's very unfair. Capitalism is unfair. Imperialism is unfair. Class warfare is unfair. Unfortunately, that's the basic structure of the world. Sí, es muy injusto, el imperialismo es injusto, esta guerra de clases es injusta, y sin embargo, esa es la estructura actual del mundo. We could sharpen the point. It's not just the rich countries, it's the rich in the rich countries. Podríamos agudizar el punto, no solo son los países ricos, son los ricos en los países ricos. But the story is the rich in the rich countries have developed, enriched themselves by destroying the environment. Now they want everyone else to pay for it. That's called class war. La historia es que los ricos de los países ricos se enriquecieron destruyendo su propio medio ambiente y ahora quieren que todos los demás lo paguemos. Esa es la guerra de clases. It shows up in many other ways. It's not a secret that the United States devastated Central America throughout history, but particularly so in the 1980s. Now people are fleeing from the wreckage, trying to escape somehow. So the United States drives them away and enlists Mexico to help driving them back to their misery. Not fair. No es sorprendente que Estados Unidos devastó Centroamérica, especialmente en la década de los 80s, y ahora está huyendo de la catástrofe que él mismo provocó, entra a Estados Unidos y está tratando de usar a México para que le ayude a impedir esta migración. Europe was even worse. For centuries, Europe has destroyed Africa. Now when people are trying to flee from the wreckage, Europeans make sure that they drown in the Mediterranean. Durante siglos, Europa devastó África, y ahora que la gente está tratando de huir de la catástrofe, los europeos se aseguran de que esos migrantes se ahoguen en el Mediterráneo. It is our task, the task of anyone who has any commitment to human rights, to devote themselves to ending these unfair criminal activities. Es nuestra tarea, la tarea de cualquiera que esté comprometido con los derechos humanos, acabar con este sistema injusto. Voy con la siguiente. Bueno, la siguiente es si existe
camino para un futuro humano. Yo creo que esta es la final, ¿no? Me parece claro que no podemos resignarnos a un escenario tan terrible y a dejarle este escenario tan terrible a las nuevas generaciones. Y pues, ¿qué nos dice este escenario y este panorama de la condición humana? ¿Cómo lo salvamos? Tells that the human condition is there a path forward? Yes, there is. It tells us we've discussed only one part of human history, the ugly, repressive, violent part. There's another half, struggles of people against oppression and violence, courageous struggles all the time, often succeeding. I've been fortunate enough to be able to see them in many parts of the world, including. ¿Hay un camino hacia adelante? Sí, sí lo hay. Hasta ahora hemos discutido la parte fea, la parte opresiva, la parte injusta, pero también ha habido una historia continua de luchas, de resistencia, de organización, de luchas muy valerosas, y yo he sido particularmente privilegiado de haber presenciado muchas de ellas. So it's inspiring to go to southern Colombia, in regions subjected to murderous attacks by paramilitaries, chemical warfare by the United States, very poor communities, hours from the Pan American Highway, struggling to protect their water resources from the depredations of mining corporations. Por ejemplo, ha sido inspirador ir al sur de Colombia y ver comunidades que han sufrido particularmente la guerra de los paramilitares, los bombardeos de químicos de Estados Unidos, que son desesperadamente pobres y siguen luchando por defender sus recursos naturales. Comunidades que están a muchas horas de la carretera panamericana, perdidas en la selva, y aún así siguen luchando valerosamente por defender sus recursos. You see it everywhere. Chiapas, Mexico, the landless workers movement, MST, in Brazil, most important mass popular movement in the world, struggling against enormous repression and making gains and achievements. Lo vemos en todas partes, en Chiapas, México, en Brasil, con el movimiento de los trabajadores sin tierra, que es uno de los movimientos sociales más importantes del mundo. Lo vemos en todas partes. Y que ha sufrido enorme represión. Anywhere in the world, collectives in West Bengal, miserable refugee camps in Lebanon, wherever you look, there are people struggling courageously for their rights and their freedom under horrendous conditions. En todas partes del mundo lo vemos. En Bengala Occidental, en Líbano, gente que está en las peores condiciones luchando valerosamente por defender su dignidad humana. That's the road for a future for humanity. He ahí el camino hacia el futuro de la humanidad. Leave and go off to another discussion. Se tiene que ir a otra discusión. Muy bien, pues creo que ha sido una buena Estamos aquí con Chomsky. Pues no me queda nada más que agradecer a Noam, ¡Bravo! ¡Bravo! a ustedes, compañeros. Bueno, pues ahí está el ambiente, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Una excelente charla que nos deja muchas cosas que pensar, sobre todo por esta situación entre Estados Unidos, Brasil, Rusia, Ucrania, algo bien importante.
Ya se fue. Le alcanzamos a decir que había cerca de 1000 o más personas aplaudiendo esta nota. Tratamos de mandarle una toma de todos ustedes aplaudiendo.